Curiosidades sobre la Virgen de Guadalupe para toda la familia. La Virgen de Guadalupe tiene muchas historias y detalles curiosos que quizá no conocen. Aquí les compartiremos algunos que tanto niños como adultos encontrarán sorprendentes y emocionantes. Vamos a descubrirlas juntos. La aparición en el Cerro del Tepeyac. La historia cuenta que la Virgen de Guadalupe se apareció en el Cerro del Tepeyac, al norte de la actual Ciudad de México. Pero ¿sabían que no solo se apareció una vez, sino 4 veces? Así es, se le apareció a un joven indígena llamado Juan Diego, quien era un campesino muy humilde. En el año 2002 llegó a los altares, ya que fue canonizado por San Juan Pablo II, por lo que hoy es San Juan Diego y su festividad es el 9 de diciembre. El retrato en la tilma. Cuando el obispo Fray Juan de Zumárraga pidió una señal de que la Virgen se había aparecido, el joven Juan Diego mostró las flores que había recogido en el cerro, pero al soltarlas, ¡sorpresa!, en su tilma, que es una especie de capa, apareció plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esa imagen es la que ahora está resguardada en la Basílica de Guadalupe dentro de un cristal antibalas. La tilma que no se deteriora. Lo normal sería que los tejidos hechos de materiales naturales se desgasten o rompan con el tiempo, pero lo curioso de la tilma radica en que está intacta desde hace más de 400 años. Se han hecho muchas pruebas, estudios y fotografías especiales que determinan que no es pintura lo que hay en la tilma, e incluso han encontrado imágenes prácticamente imposibles de reproducir, como las del propio Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga, en una de las pupilas de la Virgen, que por su tamaño no es posible haberlas pintado ni aún con el pincel más fino. Una basílica muy especial. ¿Sabías que la Basílica de Guadalupe es el segundo templo mariano más visitado del mundo? El primero es la Basílica y la Plaza de San Pedro y supera el Santuario de Fátima, en Portugal. En la Basílica de Guadalupe se encuentra la imagen original y solo se ha volteado en contadas ocasiones. Una de ellas cuando fue la visita del Papa Juan Pablo II para poder rezar frente a ella. La Virgen de Guadalupe es tan importante que es llamada la Reina de América Latina. La flor de la plenitud. Uno de los datos más sorprendentes es el descubrimiento que hizo el doctor mexicano Carlos Fernández del Castillo, quien examinó la tilma donde encontró una flor de 4 pétalos justo sobre el vientre de María. Los aztecas llamaban esta flor Nahuiolín y era el símbolo del sol y de la plenitud. Además, al medir la imagen de la Virgen, sus dimensiones corporales son los de una madre que está a punto de dar a luz. Una celebración única. Cada 12 de diciembre en México se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. Hay misas en cada capilla de la ciudad, las cuales deben solicitarse al menos con 1 mes o 2 de anticipación. Es el día que mayor número de bautizos y primeras comuniones se realizan, y desde el 11 de diciembre por la noche se comienzan con los cantos, las danzas y hasta fuegos artificiales. A las 12 de la noche en punto se entonan las mañanitas y después la alabanza emblemática, la guadalupana. Todo para recordar y honrar a la Virgencita del Tepeyac.